Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Si alguien me escucha por ahí, ¿se escucha? Chao. Gracias. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos aprender más de Él, conocerlo, no importando la circunstancia, no importando el momento que podamos estar pasando, viviendo, no hay excusas para no aprender de Dios. El aprendizaje que Dios nos da tenemos que aprovecharlo. Esto que el Señor está haciendo por nosotros, que se está revelando cada vez más en estos últimos tiempos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que tomar en cuenta los tiempos que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo, que no son fáciles. Y por lo tanto tenemos que aprender más de Dios, aprender a conocerlo, aprender a resolver con lo que el Señor nos dio. Usted sabe que el Señor nos dio semilla. Usted sabe que tú y yo portamos semilla. Y mira lo que dice su palabra. Esto lo encontraba hoy. Lo que dice Lucas, capítulo 8 versículo 11 versión NBI. Dice, este es el significado de la parábola del sembrador. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Está escrito. La semilla es la palabra de Dios. Así que todos nosotros tenemos semillas y recibimos semilla. Ahora, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos da? Y eso es lo que hoy día vamos a descubrir. El poder de la semilla, el poder de la palabra. Son semejantes, son iguales. Por eso tú puedes dejar entrar la semilla de Dios, la palabra de Dios a tu corazón, a tu tierra, donde el trabajo tuyo y mío es que sea una buena tierra, que no sea una tierra que esté con espinos, con pedregales, ni que esté al lado del camino cuando se lanza la semilla, sino que el trabajo de nosotros es que Dios haya pasado el arado, que haya limpiado, que nos ayude a trabajar en nuestra tierra. ¿Para qué? Para que la semilla que es plantada, que es sembrada, dé frutos. Por eso este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y ese es el título de hoy. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor buscó, Jesús buscó manifestar, enseñar lo que acontece en los cielos, la naturaleza de Dios, la divinidad de Dios, cómo se mueve el reino de Dios en los cielos? Y Jesús buscó todas las herramientas que tú y yo pudiéramos comprender, entender, y nos enseña con esto, con una semilla. Y podemos ver nosotros lo que la semilla llega, cómo llega a crecer, lo que llega a desarrollar y lo que lleva consigo. Esa semilla que está ahí, codificada, esa semilla que tiene un ADN. ¿Sabes tú que la semana, yo meditaba, la semana pasada yo meditaba en esto y miraba mi vida, miraba la vida de personas, clamaba en el Espíritu? Si nosotros realmente le diéramos valor a la palabra del Señor, hay muchas cosas que nosotros tendríamos resueltas.
y hubiésemos dejado que esa palabra del Señor que hemos recibido en nuestra vida ya hubiese estado dando frutos, frutos espirituales. Pero como a veces, como dice Apolo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. A veces no hemos hecho el trabajo de regar, de sembrar. Y ahí es donde nos encontramos en situaciones que a veces no podemos explicar cómo salir de ellas. ¿Y es por qué? Es porque no hemos sabido manifestar la palabra de Dios hecha vida en nosotros. No hemos sabido. No le hemos dado la importancia, la relevancia, cuánta palabra hemos recibido en nuestra vida. ¿Sabes qué? Hoy día en esto meditaba. ¿Cuántos años en los tiempos de Noé, cuántos años vieron a Noé construir el arca? 120 años. 120 años vieron a Noé construir un arca. Y en todo ese tiempo pasaban por ahí y veían a Noé construyendo un arca. Lo veían, lo veían. Se burlaban, lo criticaban. 120 años. Hasta que un día esos mismos que criticaron, que se burlaron, vieron cómo se cerró la puerta del arca cuando ya estaba construida. Y ellos ya tenían el agua hasta el cuello. Y a veces así llegamos. Y espero que esto no sea el fin de muchos, que por años hemos recibido una palabra, por años ha estado el Evangelio en nuestra vida, por años el Señor ha tenido compasión, misericordia de nosotros, entregándonos palabra, 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 y la hemos oído y la hemos recibido con gozo en el corazón, como dice su palabra, como Dios sabe explicarlo, como Dios sabe expresar, cómo saca Dios a la luz lo que significa el poder de su palabra y lo que puede hacer en nosotros. Que la puedes recibir con gozo, pero el diablo te la puede robar. Entonces, por años somos generaciones, y me incluyo, somos generaciones que hemos sido solamente oidor de la palabra. Y estamos como en los tiempos de Noé, que oímos, que oímos, que oímos, hasta que un día, espero no ser yo, y espero que no sea usted, el que va a ver a Cristo en los cielos, y lamentablemente no se va a ir. ¿Por qué? Porque estamos muy parecidos a los tiempos de Noé. Miran el arca, miran el arca, miran el arca. Nosotros oímos el Evangelio, oímos la palabra del Señor, oímos, pero no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a que la palabra del Señor se haga vida en nosotros. Yo anhelo más del Señor y anhelo que la palabra del Señor se haga aún más vida en mí, en otras áreas que aún no he resuelto y que están ahí expuestas, dispuestas para el Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos quieren recibir más del Señor? ¿Cuántos quieren que la palabra del Señor se cumpla, que pueda ser tu semilla hecha en frutos, que llegue a que dé los frutos, que un día la recibiste con fe, la recibiste con amor, esa palabra, y la atesoraste en tu corazón, y la protegiste, la cuidaste, la regaste, y esperaste el tiempo apropiado para que esa semilla cumpliera el objetivo por el cual fue sembrada tu vida. ¿Y dónde estamos nosotros? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23.
Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra está hecha, está codificada para poder hacerte renacer de nuevo. Y puede ser tan potente ese renacer que se va a transformar en incorruptible. Eso dice su escritura. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Algunos a esto le atribuyen a una semilla corruptible o una semilla incorruptible. Simiente hablan de semilla. Entonces podríamos decir siendo renacidos, no de una semilla corruptible que muere, sino de una semilla que no muere, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que vive y permanece para siempre. Ese es el poder de la palabra del Señor. Si nosotros entendemos en lo natural, lo que la ciencia nos puede mostrar de una semilla natural, de cómo esa semilla está codificada, cómo esa semilla tiene un material genético dentro de ella, que no la conocemos, que no lo conocemos. Solamente sabemos cuando crece. Entonces esa semilla que es sembrada nos dicen, oye, esta semilla es de durazno. ¿Por qué? Porque se conoce, porque por lo largo de los años se sabe que es así. Hoy día la intervienen. Hace un tiempo hablaba con alguien que era científico y estaba viendo la semilla de la uva para sacarle la pepa, interviniendo la semilla en sus moléculas, en su estructura del ADN. ¿Para qué? Para que dé un fruto conforme a la intervención. Entonces, Dios nos enseña, nos dice que la semilla es la palabra de Dios, que la semilla es la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor está codificada, almacena una información genética tan potente, tan poderosa, que tú y yo a veces no la conocemos. Pero cuando tú la recibes en tu corazón y la atesoras, la cuidas, la guardas y has trabajado tu tierra, esa semilla va a ser algo extraordinario dentro de ti, porque está hecha, proviene de Dios. La palabra es la naturaleza de Dios. La palabra es la voz escrita de Dios. Es la expresión más hermosa, más poderosa que el Señor ha creado para darse a conocer a sus hijos. Y tú y yo estamos como en los tiempos de Noé. Te lo vuelvo a repetir. 120 años mirando el arca. Y la miramos y nos reímos y parece que creemos que nunca va a pasar algo. Creemos que nunca vamos a necesitar la palabra del Señor. Mira, cuando todo está bien, todo tenemos fe. Pero cuando viene la crisis, cuando vienen las cosas que no te lo esperabas, ahí es donde realmente sabemos si tenemos fe o no. Entonces sí, hemos escuchado la palabra, hemos mirado el arca y así también vamos a ver, como esa generación vio cuando se cerraron las puertas del arca y el agua les llegó hasta el cuello y los pasó y los ahogó a todos.
Nadie puede decir que no hubo tiempo. Nadie pudo decir que no hubo tiempo para acercarse a Noé y decirle, oye, y que Noé les predicara, les enseñara y alguien se arrepintiera. No, no, no hubo, nadie estuvo dispuesto a doblegar su corazón. Y se cree que estamos viviendo esta generación, que esta es la generación perversa, lleno de manipulación. Manipulamos el contenido de Dios. Queremos manipular la genética de Dios. Queremos expresar nuestra voluntad a Dios y que Dios respete nuestra voluntad. Y decimos que Dios lo perdona todo, que Dios es amoroso y que Dios está en su trono inconmovible. Y que todo lo que nosotros hacemos nos podemos arrepentir y todo es perdonado. Y así podemos seguir en ese ciclo sin cambiar. Pero gracias al Señor, el Señor esto ya lo escribió. Por eso tenemos, cuando Dios le habla a las iglesias en Apocalipsis y les dice que se enfriaron, les dice que se pusieron tibios, les dice que perdieron el amor, que están llenas de dones, llenos de ministerios, pero sin la presencia. Eso está pasando hoy día. Por eso tenemos que tomar con diligencia la palabra del Señor. Así también como abunda el pecado, también abunda la gracia. Y también agradecemos al Señor lo que se está revelando en estos tiempos. La palabra que se está revelando en estos tiempos. Poder descubrir detalles de la palabra que muchas veces los pasamos por alto y que no entendíamos qué quería decir el Señor. Pero el Señor ahora, a través del Espíritu Santo de los que buscamos a Dios, el Señor está revelando cosas que dejó guardadas para esta temporada, para este tiempo. ¿Para qué? Para salvarnos, para liberarnos, para que tú y yo dejemos que la palabra del Señor, esa palabra que es una semilla, así lo dice su palabra, que la palabra es la semilla o la semilla es la palabra. Esa semilla contiene algo preciso para nosotros, para que demos frutos. Esa semilla contiene algo poderoso de parte del Señor para transformarnos, para cambiarnos, para hacer el milagro que necesitamos. Por eso la palabra del Señor, cuando reconocemos a Cristo, cuando nos bautizamos, somos renacidos en Él. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Imagínese que usted recibe las semillas del Señor, la que el Señor ha lanzado a su vida, y esa semilla va a dar frutos. Y, y dice que permanece, vive y permanece para siempre. Imagínese llegar a los cielos y saber que usted fue de esas personas que recibió una palabra y no fue como esa generación que solamente oyó la palabra del Señor, sino que nació en su corazón un deseo ardiente, un anhelo ardiente de que su palabra de Dios se haga vida en ti. Y no importando las barreras, no importando la naturaleza, no importando nada, sino que tu anhelo ardiente, tu deseo más grande es que esa palabra se haga vida en ti. Y la cuidaste,
y no importaste y no te importó el tiempo ni la temporada que estuvieras viviendo, porque lo más importante para ti es la semilla y cuidas esa semilla. ¿Sabes? Porque sabes lo valioso que es. Esa semilla proviene de la mano de Dios, proviene de la naturaleza de Dios, proviene de la creación de Dios. Y Dios sabe lo que creó. Dios sabe cómo te formó. Dios sabe cómo te creó. Por lo tanto, Él sabe la semilla que necesitas. Él sabe lo que tienes que recibir. Él conoce que careces de nutrientes. Y por eso el Señor tiene que armarnos. Por eso el Señor tiene que muchas veces curarnos. Tiene que sanar la tierra. Porque así también como la palabra del Señor es poderosa para hacer cosas extraordinarias, tremendas, para que el Señor nos lleva a dar frutos poderosos, también hay palabras que nos destruyen. También hay palabras que dañan, palabras que marcaron tu vida. Porque la palabra de Dios tiene el poder para edificar, para restaurar. Cada palabra tiene un diseño, cada palabra tiene un código, cada palabra tiene algo genético que nos ayuda. Y siempre necesitamos estar nutriéndonos de la palabra del Señor. Siempre. Yo no podría estar aquí si no me nutro de palabra. Pero así también hay palabras que marcan tu vida. Palabras que hieren. Por eso dentro de la semilla hay datos, hay información. Por qué las palabras marcan tanto una persona? Usted está puesto atención, si tu jefa te dice una palabra, tu jefe te dice una palabra, te marca. Y que hay todo el día dando vueltas. Las palabras marcan, las palabras hacen heridas. Y las palabras en Cristo edifican, restauran, traen sanidad, traen frutos. Por eso es importante siempre estar nutriéndose de la palabra. Porque en el mundo vamos a recibir insultos, burlas, quejas, maldiciones. Así como se burlaban de Noé por 120 años, donde no caía ni una gota de agua. O sea, a Noé nunca le importó la circunstancia, nunca le importó el escenario. Él sabía quién le encomendó esta misión. Él sabía para lo cual Dios lo había llamado, a edificar un arca. Entonces, cuando tú tienes claro que Dios te escogió para algo, no tienes tiempo para la burla. No tienes tiempo para prestar oído a las malas palabras, a la humillación del mundo, a la burla del mundo. No tienes tiempo. ¿Por qué? Porque estás trabajando continuamente, estás trabajando a diario en lo que el Señor te encomendó y para tu vida, para tu entendimiento, para tu ser, lo más importante es lo que Dios te encomendó. Entonces no tienes tiempo para poner oído a la burla, a la queja, a la maldición. ¿Cuánto a mí en lo personal no me han deseado cosas malas? ¿Cuánta burla no he recibido? Pero siempre digo, si los hombres en la Biblia fueron capaces de llevar a cabo lo que Dios les encomendó, ¿por qué yo no? Y eso es lo que tú debes preguntarte. ¿Por qué tú no? Si Dios te mandó a construir algo en un momento difícil, en un momento que parece que naturalmente nada funciona,
Parece que estuviera fuera de lugar lo que Dios está pidiendo. Nosotros nos queda solamente que obedecer. Así como Noé no caía ni una gota y 120 años lidió con la burla, la queja. Pero un día se va a hacer justicia. Un día esos que se burlan de ti, aquellos que te han maldecido, aquellos que te han hecho mal, aquellos que han destruido tu vida, que te la hicieron a cuadrito, un día, un día van a ver lo que tú decidiste construir, que dejaste que la palabra del Señor, que has recibido en tu corazón, te va a llevar a lo que Dios diseñó para ti. Y vas a estar tan enfocada, tan enfocado en lo que Dios te encomendó, que te vas a olvidar de los que te hicieron daño. No vas a tener tiempo para recordar a aquellos que te dañaron, porque tu ser, todo tu ser, va a estar enfocado en la instrucción de Dios. Y no vas a tener tiempo para la depresión, no vas a tener tiempo para la enfermedad, no vas a tener tiempo para los dolores, no vas a tener tiempo para la angustia, ni para las crisis, no vas a tener tiempo para nada de lo que te rodea. ¿Por qué? Porque atesoraste esa semilla que fue sembrada en tu corazón. La guardaste con tu ser. La protegiste, la regaste y esperaste a su tiempo que el Señor trajera el crecimiento que necesita esa semilla. Esa semilla tarde o temprano tiene que germinar en tu vida. Tarde o temprano tiene que traer la explosión, aunque no lo veas. Tarde o temprano Dios va a gatillar algo en tu vida, ¡pum!, que va a cambiar. Y de ahí viene el proceso de crecimiento. Tarde o temprano Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando tú no pierdas de vista esa semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Y no te preocupas ni te ocupas de lo que te digan, ni la burla, ni lo que estás viviendo, ni tu circunstancia, ni tu escenario, nada. Sino que estás enfocado 100% en lo que Dios te encomendó. Y Dios te está mandando a guardar la palabra de Él, a ponerla por vida. Como dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de una semilla incorruptible, sino de una semilla, perdón, siendo de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra que vas a atesorar de parte del Señor va a vivir para siempre dentro de ti. Yo de esto me imagino. Yo no tengo tiempo para pensar en problemas. En esto uso mi cabeza en el reino, en los cielos. Y digo, Señor, cuántas palabras que he recibido en mi corazón y que la he atesorado y que en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más dolorosos de mi vida, Señor, supe mantenerla. Supe que tenía que germinar esa semilla. Sabía que esa semilla tenía que provocar algo en mí hasta que llegue a dar frutos. Entonces en esto pienso que un día voy a ser conocido en los cielos por la palabra que dejé que cumpliera su propósito en mí. Y esto anhelo, que usted entienda que la semilla es la palabra del Señor. Esto no lo inventó el hombre. Es la naturaleza de Dios. Así se diseñó la tierra. Así se diseñó el Evangelio aquí en la tierra, desde los cielos. Entonces Jesús vino a enseñarnos, a compartir su enseñanza, a compartir lo que Él es. ¿Por qué? Porque podemos pasar toda una vida oyendo palabra del Señor.
oyendo, recibiendo semillas en el corazón, pero que no germinan y menos llegan a dar frutos. Y el Señor nos está mandando a que la palabra dé frutos. ¿Cómo los conoceréis? No porque digan Señor, Señor, no porque profeticen, no porque echen fuera demonios, sino que Jesús fue claro y sigue siendo claro, que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué te puede dar frutos? ¿Qué puedes? ¿Tú puedes dar frutos? ¿Yo puedo dar frutos por sí mismo? No. Lo que va a dar fruto es la palabra que recibiste en tu corazón. La palabra, la semilla que fue sembrada en tu corazón. Y que esa palabra fue tan potente que fue capaz de cambiar tu ambiente, cambiar el pH de tu tierra, que fue capaz de sacar los espinos, las piedras, lo duro del camino. ¿Por qué? Porque estuviste dispuesto a trabajar. Estuviste dispuesto a que Dios labrara la tierra contigo, a que sacara las impurezas, a que sacara todo lo que nos sirve, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que no va a llevar a dar frutos. Por lo tanto, el Señor lo que busca es que la palabra de Él se haga vida en nosotros y nos haga renacidos nuevamente con Él, que seamos renacidos con Él. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y no vas a tener tiempo para el dolor, no vas a tener tiempo para la angustia, no vas a tener tiempo para la depresión, no vas a tener tiempo para la enfermedad, para los dolores, las aflicciones, las preocupaciones. No vas a tener tiempo. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar enfocado. Por eso les pongo esta palabra, la de Noé. El Señor le dice que tiene que construir un arca en tiempos que no llovían. 120 años. Piensa en esto. 120 años el mundo vio cómo un hombre construía un arca. Y dice la Biblia que se burlaban de él, y criticaban, que hicieron todo lo posible para que él dejara de construir lo que el Señor le había encomendado. Pero esos mismos que criticaron, un día vieron cómo empezaron a caer las gotitas. Ellos mismos un día vieron cómo se cerró la puerta del arca y cómo ellos fueron parte de que el agua hizo lo suyo y que ninguna de esa generación se salvó. Y por eso estamos en los tiempos muy parecidos. Estamos en tiempos muy parecidos. Eso es lo que dicen los profetas. Eso es lo que Dios está anunciando, que esta generación es muy parecida a los tiempos de Noé. Y tiene sentido, porque la venida de Cristo está cerca. Todos sabemos. Bíblicamente, escritorialmente, todo, teológicamente, todo anuncia a que la venida del Señor está cerca. Así como estaba anunciado en los tiempos del nacimiento de Jesús, así también está anunciado la segunda venida de Jesús. Entonces, por años nos hemos dedicado a escuchar el mensaje, por años nos hemos dedicado a escuchar la palabra, pero el Señor nos enseñó que la palabra se roba, el enemigo la roba. El Señor nos enseñó que la semilla cuando no tiene raíz se pierde. Cada semilla está codificada, cada palabra tiene un plan, un propósito. Si tú estás oyendo esta palabra hoy día, no es plan tuyo, es plan de Dios, la misericordia del Señor. Donde abunda el pecado, abunda la gracia, el favor no merecido. Pero el amor y la misericordia del Señor nos llama a oír una palabra que te va a restaurar, una palabra que te va a sanar, que la palabra del Señor es como la semilla que está codificada, tiene lo que tú necesitas.
Contiene algo que te puede cambiar, que te puede transformar tu vida. Y todo el tiempo tenemos que buscarla, todo el tiempo tenemos que nutrirnos de su palabra, porque la tierra necesita que se nutra y nosotros somos la tierra. En una tierra estéril nada crece. En una tierra sana, limpia, no crece ni la maleza. Por eso cuando tú estás trabajando, estás fervientemente, ardientemente en tu corazón, trabajando en lo que Dios te encomendó, en lo que Dios a ti te va a pedir cuenta. Yo te entregué esto para que lo trabajaras. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y cuando tú sabes que Dios te dio dones, que Dios te dio ministerio, que Dios te dio una palabra, que Dios te dio tantas cosas, tú sabes que tienes que trabajar en ellas. Y cuando tú estás trabajando en ellas, no tienes tiempo para que las malas palabras lleguen a tu vida. No tienes tiempo para la enfermedad, no tienes tiempo para la depresión, no tienes tiempo para la autocompasión. ¿Por qué? Porque estás siendo como Noé, estás trabajando en lo que Dios te encomendó, no importando la queja, la bula y aún ni que la naturaleza te acompañe. Estás enfocado, estás enfocado en lo que el Señor te mandó. Porque sabes que la palabra que estás recibiendo de parte del Señor contiene algo que tú ni siquiera conoces, tiene algo genético, tiene algo que solamente el Señor sabe lo que tú necesitas. Él te creó, Él te formó y Él sabe la semilla que necesitas para que des fruto. Él sabe la palabra que necesitas para sanarte. ¿Sabes cuántas palabras de sanidad el Señor te ha enviado? Y yo creo que hoy el Señor te quiere entregar una de sanidad interior. ¿Sabes tú que la gente cuando se fractura o cuando se hiere, inmediatamente va a buscar la solución, inmediatamente corre a sanarse? Pero lamentablemente, cuando alguien vino con palabras que son del enemigo, que son palabras que hieren, palabras que te fracturan tu vida interior, tu mundo emocional, muchas veces no pides ayuda, no corres a buscar la ayuda, sino que tratas de taparlo, tratas de cubrirlo con sonrisa, con caretas, con el quehacer diario, pero es una herida, una fractura en tu vida, en tu mundo emocional, en tu vida emocional, que nunca se sanó, que nunca se restauró. Entonces todo lo que no se restaura, todo lo que no se sana, tarde o temprano va a colapsar, tarde o temprano se va a derribar. Y así hay mucha gente, cristianos, así están, heridos, fracturados por dentro. ¿Y por qué? Porque no han puesto atención a esas heridas emocionales que necesitan ser sanadas, sanados. Y algo que he aprendido, la psicología no sana una herida espiritual, te da herramientas. La psiquiatría igual, lo mismo. Lo que sana es el poder de la palabra del Señor. Lo que sana es el poder de la palabra del Señor. Es una semilla de sanidad, es una semilla de restauración, es una semilla que trae vida, es una semilla que trae frutos.
y que necesitamos recibir a diario una palabra de parte del Señor para restaurar nuestro mundo interior, emocional, que está fracturado, que está herido. Necesitamos esa sanidad, necesitamos esa palabra. Y tenemos que aprender de este tiempo, de esta temporada. Porque cuando no ponemos atención a lo que Dios está enseñando, lo que Dios quiere hacer con nosotros, el enemigo interviene. Por eso hay palabras que te pueden bendecir, como también hay palabras que te pueden maldecir. El enemigo vino a intervenir genéticamente en las palabras, las semillas. Si usted no se asombre que todas las semillas están intervenidas genéticamente, todas. O sea, ¿cuánto más espiritualmente? Por eso esto no es algo que lo inventé yo. La palabra de Dios dice que cuando se fue sembrada las semillas junto al camino, dice, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Lo que se sembró en su corazón, esta es la que fue sembrada junto al camino. Luego dice, entre piedras, dice, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El Señor es claro. Dice que los espinos, por eso nosotros necesitamos limpiar nuestra vida. Hay palabras que nos limpian, hay palabras que nos liberan. El Señor tiene una variedad de semillas, una variedad de palabras que van a surgir efecto en la medida que tú te dispongas. Entre espinos dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las persecuciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan. Por eso la semilla no o llega a dar fruto. Las preocupaciones, los afanes, el tema con el dinero. ¿Cuánta gente tiene temas con el dinero? Su ídolo, su señor es el dinero. No le dan nada a Dios. Le roban a Dios. Entonces después no nos encontremos con algo que nosotros mismos permitimos, que nosotros mismos fabricamos. Por eso usted no sea deudor de Dios, porque Dios no es deudor suyo. Nosotros somos deudores de Dios. No le deba nada en nada, ni los temas económicos, ni en los temas que Dios te está demandando en santidad, en los temas que Dios te está mandando de compromiso, de responsabilidad, de obediencia. Vaya, trabaje, no sea deudor de Dios. Lo que Dios te pida, déselo. Lo que Dios te pida, entrégueselo. Entréguese con todo. Dele a Dios lo que Dios está demandando de usted. Porque de lo contrario pasan todas estas cosas. Para el enemigo es fácil robar lo que el Señor sembró en tu corazón. Porque no hay consistencia. No estás cuidando la palabra. En cambio, cuando tú no tienes nada, no le debes nada al Señor y te has puesto a cuentas con el Señor, si nos equivocamos en el camino, todos nos hemos equivocado en el camino, pero también tenemos la oportunidad de remendar el camino, de cambiar el camino. Ese mal camino que hemos escogido, tenemos la oportunidad. Y mira lo que dice, lo que es buena tierra, dice, pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende, que es importante entender. Este sí produce una cosecha del 100, del 60 y el 30%. Entonces nosotros vamos a dar frutos. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a dar frutos. Cuando tú recibes la palabra y buscas entenderla. Por eso yo siempre estoy al teléfono. Yo contesto teléfonos de todas partes, de todos los países de que hay gente que quiera comunicarse conmigo.
recibo llamadas todos los días. Y me preguntan, pastor, esto y lo que no sé, también lo pregunto. Y buscamos nutrirnos como cuerpo. Buscamos entender, conocer a Dios, a entenderlo, a comprenderlo. Ese es el trabajo que tú y yo debemos dedicarnos, a entender y comprender a Dios. Porque si no, yo me puedo pasar la vida orando por peticiones, por ruego, por cambio, por transformación, pero si no pongo el énfasis en lo que Dios nos está mandando, que es recibir la semilla y hacer que ésta germine, que dé frutos. Es como orar y decirle, Señor, sí, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, voy a cambiar, Señor, voy a obedecer, Señor, voy a entrar al tiempo que tú me estás pidiendo, Señor, ya no voy a tener problemas con el tiempo, sino que voy a rendir mi tiempo a ti. Eso es la oración. Salimos de la oración y hacemos lo contrario. Señor, esta vez te voy a ser fiel. Terminamos la oración y ya se nos olvidó la fidelidad. Señor, voy a perdonar. Lo voy a perdonar, Señor, lo voy a perdonar. Y después lo estoy odiando. Señor, voy a orar por sanidad. Padre, yo creo en mi sanidad interior, en mi sanidad. Y después estoy hablando de la enfermedad. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Por eso tenemos que hacer un trabajo en nuestro interior para que nuestra oración sea efectiva. Tenemos que trabajar en nuestro interior para que nuestra oración sea efectiva. Tengo que tener claridad de mis pensamientos y de las palabras que estoy orando. Por eso nosotros no podemos llegar a orar, a decirle, Señor, gracias te doy, Señor Padre, y bendigo y perdono y hago esto y esto otro, y nunca tuviste el feedback de Dios. Ni siquiera la presencia del Señor estuvo ahí. Por eso usted tiene que tener conciencia. Siempre yo digo, camine, arrodíllese, tírese de guata, lo que sea, con los ojos abiertos, cerrados, levante las manos o no, lo que sea, pero que eso le sirva para bajar sus pensamientos, su ansiedad, sus preocupaciones, para bajarlas. ¿Cuánto? No sé. Eso tiene que ir usted conociéndose, practicando. Hay cosas que toman tiempo, hay cosas que toman tiempo. No es fácil hacerse libre, no es fácil soltar las preocupaciones, no es fácil soltar ese dolor, esa ansiedad que tenemos, o ese dolor que tenemos. Eso que a veces queremos que Dios obre al tiro, reaccione al tiro, haga el milagro al tiro y que responda al tiro. Son esas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar y tenemos que nosotros que menguar. Si yo menguo, Dios crece. Tenemos que aprender a cómo funciona el reino de Dios. Entonces, cuando usted tome su tiempo y ponga alabanza, adoración, vaya a orar, tenga conciencia de lo que va a decir, tenga pensamiento de lo que Dios quiere desarrollar en su vida. Ábrales la mente, que la mente es un portal a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere desarrollar contigo. Por ser ejemplo, yo con los que converso estamos ayunando, seguimos ayunando, yo no he parado y yo creo que no voy a parar más. Cuesta, sí, cuesta, es difícil. Y con los que converso, ¿cómo estamos con el ayuno? Pues que me cuesta. Es que me cuesta, no puedo. No. Y ya, pero tú entiendes, sí, yo entiendo. Entiendo que Dios me está pidiendo que trabaje eso en mi vida, pero te cuesta, sí. Es que Dios nunca te va a pedir algo que no te cueste.
Dios siempre va a pedir lo que tú no estás dispuesto a darle. Esas son las ofrendas que Dios valora en tu vida. Dios quiere recibir, Dios quiere recibir de ti tu sacrificio, porque Él sabe que te va a costar. Y eso a Dios lo honra, a eso a Dios le agrada. Cuando en tu vida hay sacrificios para agradarle a Él. Entonces, a mí también me cuesta. Hay días que paso muy bien y hay otros días que me cuesta más. Pero después veo el beneficio del ayuno. Veo de cómo me hace sensible a la voz de Dios. Me hace sensible para ministrar personas. Entonces, ¿tiene beneficios el ayuno? Sí. Orar. No, es que estoy cansada todo el tiempo, es que no puedo, el trabajo y esto otro. Orar. No necesitas tan solamente ir a encerrarte a una pieza, sino que también puedes hacerlo mientras estás haciendo las cosas. Yo creo que Dios más me ministra en mi vida cuando estoy haciendo las cosas. Cuando estoy limpiando, cuando estoy haciendo los quehaceres, ahí yo no pierdo mi conciencia de lo que estoy haciendo, pero tiene un plan, tiene un propósito. Y medito en su palabra y vienen las revelaciones. ¿Cuántas veces estoy en lo mejor y tomo el celular, la tablet y me pongo a escribir porque el Señor algo me habló? Tu. No tengo tiempo para los problemas. No tengo tiempo para las preocupaciones. No tengo tiempo para los dolores. Ustedes saben que estuve enfermo, que prediqué con dolor, me acostaba con dolor, me levantaba con dolor, pero no tenía tiempo para negar a Dios. No tenía tiempo para no obedecer a Dios. No tenía tiempo para culpar a Dios de mi dolor. No tenía tiempo. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en lo que el Señor me encomendó. Porque yo tengo temor. Por eso yo no quiero que usted sea de esas personas que un día va a ver cerradas las puertas del arca y con el agua hasta el cuello. Yo no quiero que usted sea de esas personas que un día se toquen las trompetas en los cielos, Dios aparezca, Cristo Jesús aparezca y que sus hijos sean levantados, los obedientes, y usted se quede. Eso no juegue con Dios. Se los digo yo, que me costó sudor y lágrima entender estas cosas. ¿Cuántas quise terminarlo todo? ¿Cuántas veces quise escoger mi camino? ¿Cuántas veces en mi juventud, en mi adolescencia, en mi juventud, entré y salí de la iglesia? ¿Cuántas veces? De que un día empecé a tomarle el sentido a la palabra. Yo sabía que solo no podía cambiar. Sabía que necesitaba una palabra poderosa en mi vida. Sabía que necesitaba una semilla poderosa. Y le di valor a lo que recibí. Y le sigo dando valor a lo que recibo. Y la atesoro y no me importa lo que se levanta, no me importa lo que me digan, no me importan los dolores, ni la angustia, ni los fracasos, ni nada. Lo que me importa es lo que Dios me encomendó. No tengo tiempo para pensar en cosas que me van a ser abortivas para el plan de Dios. Y eso quiero transmitir la iglesia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Dice, por lo tanto, yo te aconsejo, recibe el consejo, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe lo que significa eso? Dice, para que seáis ricos y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién compra oro?
¿Por qué no tenemos la casa llena de oro? ¿Por qué nosotros no nos vestimos enteros de oro? Porque tiene un costo, es alto. Si usted quiere vestirse de oro, usted tendría que dejar de comprar muchas otras cosas. Pero el Señor nos manda que de Él paguemos el precio para que tengamos vestiduras blancas, para que seamos ricos, no pobres. Por eso la pobreza no es de Dios. Y no tan solo la pobreza natural. La pobreza natural es el reflejo de tu pobreza espiritual. Entonces el Señor nos manda que seamos ricos. Léalo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Y que tengamos vestiduras blancas. Y que tengamos nuestros ojos ungidos con colirio. ¿Para qué? Para que podamos ver. Y luego el Señor en Apocalipsis, en este mismo capítulo, nos menciona que tenemos que vencer, que debemos vencer. 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tienes que vencer. Yo quiero vencer. Yo trabajo a diario para vencer. No me quiero quedar. Quiero irme con el Señor. No tenga en poco su fe. No tenga en poco si se ha equivocado, si ha fracasado, si se ha caído, si le han fallado, si le han maltratado, maltratado. El único que te puede restaurar, transformar, es Cristo. Con su palabra nos restaura. Pero tienes que oírla, tienes que atesorarla en tu corazón, tienes que entender la palabra que estás recibiendo para que eso haga vida, se haga vida. Luego el versículo 12 dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El 21 dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Tenemos que vencer, tenemos que vencer. Es un trabajo arduo el Evangelio. El que diga que es fácil está mintiendo. El Evangelio es poderoso para el que desea que se haga, que ese Evangelio se haga poder. Hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que transformar nuestra vida. Tenemos que dejar de ser los que somos y renacer en Cristo. Nuevas criaturas, nuevas criaturas. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y nunca es tarde, aún hay tiempo. Por lo tanto, amados, reciban esta palabra que trae refrigerio, esta palabra que trae restauración, sanidad, entendimiento, esta palabra que trae renuevo, esta palabra que trae misericordia, que trae luz, que nos hace entender los tiempos. No seas parte de la generación maldita, sé parte de la generación que vence, la generación que cada día, no importando los obstáculos, siga adelante, creyendo, creyendo, creyendo que nadie te robe tu fe, que nadie te quite tu fe. Ese es un trabajo de nosotros. Así que les bendigo, seguimos ayunando, los invito, tomen ese desafío, que no se van a dar ni cuenta cómo van a crecer espiritualmente, cómo van a crecer. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta cómo Dios empieza a gobernar su mente, su cuerpo. Tu cuerpo ya no te gobierna, tu mente ya no te somete, sino que tú sometes todas las cosas a la voluntad de Dios. Así que les bendigo, sigan dando hacia adelante,
pasos firmes, agigantados, que la palabra del Señor está en ustedes. Hagan que esa semilla traiga crecimiento y traiga fruto. Así que muchas bendiciones, amados. Bueno, ahí Miriam pregunta, el ayuno son, eh, lo presentamos en la noche, 11 12. Luego ayunamos hasta las 2 de la tarde del otro día. Esto es para entrenar, esto es para que tu cuerpo se empiece a acostumbrar y no te tires al tiro 24 horas ni 12 horas, sino que te empieces a trabajar de a poco y luego tu cuerpo te va a ir pidiendo, el espíritu te va a ir dando, te va a ir pidiendo que des más tiempo, más horas. Así que desde las 11 de la noche, presentas el ayuno hasta el otro día, hasta las 2 de la tarde, 3 hasta la hora que tú puedas, pero, pero que te vayas ahí. Es como el deporte, tú no puedes correr una maratón inmediato, tú tienes que aprender a trabajar tu cuerpo. ¿Para qué? Para que no se lesione. Así que así es el ayuno, nos vamos fortaleciendo de a poco, pero estamos trabajando para eso. Así que muchas bendiciones, amados. Nos estamos viendo este jueves, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones. Estamos al teléfono como siempre. Bendecimos a Perú, bendecimos a Argentina. Bendiciones. Bye. Que estén bien. Buenas noches, bendiciones.